Ayer todos nos quedamos pensando, al menos digo yo, respecto al anuncio que hicieron varios grupos de delincuencia organizada de forma paralela desde algunos cárceles del país, diciendo que han llegado a un supuesto acuerdo de paz para generar tranquilidad entre los ecuatorianos, etcétera, etcétera. Allí se visualiza la participación de policías activos de altos rangos de la Policía Nacional. Menciona uno de estos dirigentes de las organizaciones delincuenciales el nombre del ministro del Interior, y más tarde en una ceremonia de entrega de municiones, el presidente de la República niega los supuestos negociaciones con los grupos delincuenciales y dice que no se llegará a ningún tipo de pacto, pero hay estas situaciones que al menos a uno le generan dudas. ¿Qué opinión le merece esta situación? ¿Quién gobierna? ¿Qué relación, qué rol está cumpliendo ahora el Estado frente a la delincuencia organizada, estos grupos que han anunciado este supuesto acuerdo de paz? Buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Buenos días, Licenia, Alexis, muchísimas gracias. Yo creo que si algo puede calificar lo que estamos viviendo es una expresión, una palabra, ¿no? Caos, caos a todo nivel. Es difícil entender una sociedad en la que grupos delincuenciales organizados, llamados terroristas por el presidente de la República, difícil entender que con todo el armamento posible, a vista y paciencia de autoridades, con presencia de policías, anuncien acuerdos de paz entre los grupos terroristas. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? Porque si alguien me dice que el gobierno ecuatoriano, que la sociedad ecuatoriana ha entrado en negociaciones con estos grupos porque estos grupos tienen intereses políticos, tienen ideología que quieren plasmar en una sociedad y entonces van a entregar las armas para entrar a la vida democrática, alguien pudiera decir, bueno, esto no sería nuevo en el mundo, esto ha pasado, pasó con ETA en España, los acuerdos de paz de Colombia recientes. Pero acá no estamos hablando de negociaciones del gobierno con terroristas o con grupos delincuenciales. Estamos hablando que entre los grupos terroristas o delincuenciales a vista y paciencia del gobierno, se acuerda, ¿qué cosa? No es que se acuerda de dejar las armas, no es que se acuerda de dejar el delito. Probablemente lo que están acordando es, vamos a repartirnos el territorio para seguir cometiendo nuestros delitos. Entonces, me parece que lo que está pasando es verdaderamente caótico, demencial. No hay un gobierno en este momento, desgraciadamente tengo que decirlo, no hay gobierno y por tanto el ecuatoriano normal, común y corriente está expuesto, está de rodillas ante estos grupos delincuenciales y como no hay gobierno, no hay ningún tipo de política pública que pueda frenar lo que está ocurriendo y eso explica las barbaridades que vemos estos días. ¿Cómo entender que se hacen redadas en las cárceles cada 2, cada 3 meses? Meten a cientos, si no miles de militares. Y en un mes o dos, las cárceles están llenas de armamento letal que no lo tiene ni siquiera la policía. Entonces, hay evidentemente una desaparición del Estado en el sistema carcelario. Y esa desaparición tiene también implicaciones en el sistema judicial, en la Policía Nacional, en Fuerzas Armadas, y en definitiva, al no haber gobierno, estamos a merced de que los grupos terroristas o grupos delincuenciales se pongan de acuerdo para matar menos gente o sembrar menos terror, y para, en definitiva, porque esto es muy claro, aquí estamos en el negocio de la droga, para, en definitiva, repartirse el pastel con el menor costo posible. Por tanto, una situación caótica y demencial. Doctor, es un gusto como siempre saludarle, muy buenos días. Eh, Alexis. a todos estos episodios que hemos visto, yo quisiera también su comentario a propósito de lo que yo estaba mencionando en la sección editorial de nuestro noticiero, sobre esta nota que publica Ecoavisa la noche de ayer, en donde un guía penitenciario ratifica lo que ya había dicho un guía penitenciario días atrás, otro guía penitenciario al portal digital Primicias, y es que desde el 2018 las bandas delincuenciales, las bandas de crimen organizado son las que controlan y gobiernan las cárceles. Y a partir de ahí,
digamos, y es preocupante porque en esa época estaba la señora Romo de ministra y estaba Patricio Carrillo como comandante de la policía. Y lo que dice este guía es tan preocupante porque que las armas ingresen por la puerta grande y que los filtros son controlados por la policía y que todo pasa por estos filtros, haría pensar de que hay mucha complicidad de las autoridades. Y yo sí quisiera un comentario suyo con respecto de este video que publicó ayer Ecoavisa, que es espeluznante porque finalmente en esa misma policía que es la encargada de vigilar los ingresos a las cárceles es la que se encarga de brindarle seguridad a usted, a quienes nos están viendo, a nosotros. Alexis, yo recuerdo, era todavía estudiante universitario, profesor de Derecho Penal, Ciencia Penal, el doctor Carlos Estarellas Merino, gran profesor, exgobernador del Guayas, un hombre de una calidad enorme. Y en esa época de educación universitaria nos envió como parte de la formación a visitar la penitenciaría del Litoral. Por aquella época era famoso el caso Camargo, de Daniel Camargo. Estaba detenido y parte de la investigación estudiantil implicaba entrevistar a Camargo. Efectivamente, el grupo de estudiantes de la Universidad Católica acudimos a la cárcel. Y cuando entramos a la cárcel, a la penitenciaría del Litoral, la Policía Nacional llamó a 3 o 4 presos y les dijo, estos muchachos, estos chicos, son su responsabilidad. Efectivamente, estos 3 o 4 presos nos dirigieron a los diferentes escenarios de la cárcel, en esa época los atenuados altos, atenuados bajos, etc. Y nos explicaban claramente cómo funcionaba el sistema adentro. Adentro cada pabellón tenía un caporal, y el caporal era el dueño, amo y señor de ese pabellón. Amo y señor. Era quien tenía las armas, era quien tenía la televisión, era quien recibía mujeres, era la persona que dominaba por completo. Y la policía allí no entraba. Y de esto, Alexis, estoy hablando más de 30 años. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el crimen organizado evidentemente creció en el Ecuador. En aquella época, si se podía hablar de alguien que traficaba con algo, serían pequeños paquetes de marihuana, porque no había más que traficar. Pero cuando ya el crimen crece a los niveles que hoy tenemos, en que economías de los países dependen de la droga, y entre ellos la economía ecuatoriana depende de la droga, tenemos que hay un poder económico y legal tan grande que es inevitable que el sistema carcelario esté en manos de los delincuentes. Y digo inevitable desde el punto de vista de la pasividad e inacción de los gobiernos. Entonces, esto de que los guías penitenciarios han declarado, y hay que ser justos, esto no es desde el 2018. 2016, 2015, 2010, 2007, 2095, 90, 85. Viene desde atrás. Pero nunca llegó a los ribetes de hoy, jamás. La calidad de armamento que existe en la cárcel es imposible que ingrese sin la complicidad de la Policía Nacional. Es imposible. Entonces, hoy por hoy los guías penitenciarios yo los considero ciudadanos o desesperados o demasiado valientes por estar allí en un sistema controlado por los delincuentes. Por tanto, guías, abogados internos, psicólogos, etcétera, todos están a merced de los caporales, que son los dueños del sistema penitenciario ecuatoriano. Y desgraciadamente, el Estado como organización no ha podido combatir y en las condiciones actuales no podrá combatir. Y no hay manera, porque además es tan grande el poder que se concentra en el sistema carcelario que salvo que un gobernante tome la decisión real, no lírica, y en esto debemos ser muy claros, el presidente Lasso para la lírica está muy bien. Cuando un presidente tome la decisión real de controlar el sistema penitenciario, se habrá dado un enorme paso en la lucha contra la delincuencia. Un enorme paso insuficiente, pero enorme paso. Por tanto, efectivamente, Alexis, lo que hemos venido viviendo, constatando, porque hoy día se dan ruedas de prensa con un armamento, pero que deja los nervios de punta. Y efectivamente, Alexis, usted menciona algo fundamental. Los ciudadanos de a pie estamos creyendo que la Policía Nacional es la que nos protege.
Pero esto es terrible porque esta misma Policía Nacional está claro que en alguna parte, no sabemos cuán grande, está también contaminada y vinculada al crimen organizado. Entonces, estamos viviendo un verdadero estado de terror, que en definitiva es lo que el terrorista busca, someter a la población a un estado de terror. Hoy por hoy el ecuatoriano, en ciertas ciudades especialmente, tiene terror de salir de su domicilio a ciertas horas. En las horas normales de trabajo hay miedo cuando usted conduce y se acerca a una moto o un vehículo con vidrios oscuros. Usted no sabe si va a ser daño colateral, daño directo o qué. Hay un terror enorme. Y muchas veces, y por desgracia, el discurso oficial ha sido, si están muertos es porque algo han de tener atrás o vinculaciones con el crimen organizado. Lo cual también es terrible que como gobierno se pueda permitir este tipo de afirmaciones. Entonces creo, desgraciadamente, que estamos a la deriva en una situación gravísima y en eso, claramente, nunca antes vista en el Ecuador. Ahora, doctor Campaña, con todo ese escenario que usted ha expuesto, estamos ya en un punto de no retorno, no al menos durante estos meses que le faltan por completar la gestión del presidente Lasso, y estamos también ya preparándonos para un cambio de gobierno, un nuevo gobierno, quien sea que resulte electo, con este poder que tienen los grupos de delincuencia organizada. ¿Va a poder tomar esa decisión que usted decía, tomar el control del sistema carcelario? ¿Es posible aún o ya definitivamente no lo vamos a poder hacer? Es posible, pero para hacerlo se requiere de un gran acuerdo nacional. Llega mañana cualquiera de los candidatos, cualquiera, y no basta una acción de vamos a retomar el control. No es suficiente. Ese es un tema del país, del Ecuador en su conjunto, de las instituciones de su conjunto. De nada sirve un presidente que diga, por ejemplo, vamos a poner militares permanentemente en el sistema carcelario, si el resto de instituciones no cumplen con su rol. No hay inteligencia, no hay contrainteligencia, no hay un sistema judicial que funcione, los jueces están sometidos al plomo plata, los guías penitenciarios son empleados de los delincuentes. No hay manera, no hay manera. Es decir, este es un problema nacional que requiere de una solución nacional, todos. Porque fíjese temas en los que no reparamos, ¿no? Este gran negocio del narcotráfico, ¿dónde lava su dinero? En la banca. Es evidente. De una parte en la banca y de otra parte en el menudeo. Por eso es que también creció muchísimo el microtráfico, porque el microtráfico permite el lavado en billetes chiquitos. Pero gran parte del dinero fruto del narcotráfico está en la banca. Ahora, claro, alguien dirá, es que si le quitas todo ese dinero a la banca y al país en definitiva, la crisis económica en Ecuador puede explotar. Por tanto, estamos ante un problema extremadamente complejo, que si no amerita que todas las instituciones públicas, privadas, entendamos que estamos ante una bomba de tiempo que puede terminar por destruir totalmente al Ecuador, no hay solución posible. Es decir, o nos unimos todos, sistema formal, institucional, funciones del Estado, asamblea, etcétera, etcétera, o de lo contrario, sucumbimos. Y la otra cosa fundamental, el nuevo gobierno será un gobierno temporal. 15, 18 meses no alcanzan para resolver un problema que se fue formando durante muchos años, que tiene hoy día bases muy fuertes. Entonces, derribar las bases fuertes del crimen organizado en el Ecuador no se puede lograr en 10, ni 12, ni 15 meses. Es un tema muy profundo porque las raíces además son enormes. Y cito ejemplos. Usted tiene hoy día, echemos un número cualquiera, 15.000, 20.000 personas directamente vinculadas al microtráfico. Bueno, el momento en que queremos una reestructuración total de la sociedad, ¿qué hacemos con esas 15, 20, 25, 30.000 personas directamente involucradas? ¿Qué hacemos con las familias que viven de estos ciudadanos que están dedicados al microtráfico? Estamos hablando de decenas, si no cientos de miles de personas. ¿Qué hacemos si no hay entonces una planificación global, total? Porque lo más fácil es decir, se acaba la tabla de consumo, en el evento de que la tabla existiera. Se acaba la tabla de consumo. Ah, muy bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Una redada y capturar 10.000 personas? ¿Vamos a llevar 10.000 personas más a la penitenciaría? ¿Eso resuelve el problema en el Ecuador? De ninguna manera. De ninguna manera. Por tanto, si no hay una visión de país en su conjunto, y en esto yo creo que todos los políticos deben tener algo en la cabeza. Aquí no se trata de quién tiene el mérito. Aquí se trata, hay que reunir
a las mentes mejores de este país y de fuera y plantear una solución a mediano y largo plazo. Pero si no trabajamos ni en el mediano ni en el largo plazo, el corto plazo nos va a desbordar, no importa quién sea el gobernante. Y esto, sin que sean críticas directas, pero esto no se resuelve poniendo más policías en la frontera. No se resuelve así. Y mucho menos se resuelve llevando una cárcel al Chimborazo. Esas son expresiones que no van a ninguna parte, que no son de fondo. Y por tanto el Ecuador requiere, en definitiva, no como palabrería, sino requiere unirse en torno a un gran objetivo nacional. O resolvemos este problema, o como nación casi desaparecemos. Ahora, doctor, usted, digamos, menciona un tema que es súper delicado, que es el de la economía esta criminal que mueve miles de millones de dólares. Y claro, o sea, uno se puede pensar en lo que pasaría con el Ecuador si sacamos la plata del narcotráfico, por ejemplo, y ahí podríamos sumar tráfico de armas, tráfico de personas. Son, digamos, giros que mueven millones de dólares. Probablemente a los Estados Unidos le pase lo mismo. O sea, y ahí, por ejemplo, que uno se cuestiona cómo pretender que un gobierno extranjero que ha fracasado en la lucha contra el narcotráfico nos instale nuevamente una base militar acá si en sus propios territorios no logra controlar. Es decir, ¿en dónde es finalmente que se consume toda la droga que se produce en el sur del continente? Los Estados Unidos y Europa. Es donde más se mueve la droga para el consumo. Los Estados Unidos no ha tenido una lucha, digamos, o una campaña, una política eficiente para evitar justamente que el consumo se incremente, por un lado. Y por otro, doctor, un tema que es súper preocupante, y ahí sí quisiera también involucrar al ámbito profesional en el cual usted se desempeña, que es el judicial, porque ¿qué lucha puede resultar, digamos, eficiente si tenemos un gobierno que no destina los recursos que debería para la seguridad? Es decir, Ministerio del Interior 2022, 0 de ejecución presupuestaria, 2023 apenas el 8.8% de recursos. Entonces, es obvio, por eso es que vemos a policías empujando patrulleros, o policías que tienen que prestarse el arma cuando entran y salen del turno. Sin chalecos antibalas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En la justicia pasa exactamente lo mismo. ¿Y ahí qué ocurre en este país? El gobierno echaba la culpa de la inseguridad a la asamblea. Ahora ya no hay asamblea, entonces ahora es la Corte Constitucional. También echamos la culpa unos a la policía, otros al ejército, ellos en su conjunto, la fuerza pública, al sistema judicial. ¿Qué pasa con el sistema judicial? Alexis, usted toca dos grandes temas, gravísimos son. El primero, ¿se puede eliminar el mundo? Se lo planteó. ¿Se pudo eliminar el alcohol en su momento? No es posible. Y la prohibición lo que logró en los años 30 es que se vuelva un negocio mucho más lucrativo. Exactamente. Y hoy día estamos ante una realidad. Y la realidad es que el negocio es tan grande y los consumidores tantos millones que pensar en que mañana se acaba este problema tal como se le está combatiendo hoy, creo que es una utopía, eso no existe. Pero claro, hay una implicación muy distinta entre lo que representa el negocio de la droga en los Estados Unidos o en España o en Francia o en Alemania. Es que las economías de estos países son tan grandes que no dependen del narcotráfico, ni del lavado, ni de mucho menos. Que hay un impacto, desde luego. Pero la economía de España no va a acabarse porque le quitan mañana los depósitos del narcotráfico. Diferente es el caso del Ecuador. El Ecuador tiene una economía tan pequeña y el negocio del narcotráfico es tan grande en su dimensión que si usted le quita esos recursos, el impacto en el Ecuador es enorme. Pero en conclusión, el negocio de la droga es un negocio tan grande y que va ligado al crimen organizado, trata de personas, etcétera, que yo veo muy complicado y una irrealidad pensar en que se lo puede combatir. Y yo creo que el mundo, tarde o temprano, tendrá que legalizarlo. Y esa es una gran discusión en la que, por supuesto, no podemos pasar horas de horas discutiendo argumentos a favor y en contra. Pero creo que tal como están las cosas, el mundo tiene que pensar en una salida distinta. Y sobre lo segundo, Alexis, efectivamente, estamos viviendo un círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo vicioso que se ejemplifica muy fácilmente? Se comete un delito, el policía arriesga su vida, captura al delincuente, lo pone a órdenes de la policía,
la fiscalía o no acusa o acusa mal o acusa y viene el juez y lo suelta. Entonces el delincuente sale. El policía que ve salir al delincuente, ¿qué es lo que piensa inmediatamente? Voy a arriesgar mi vida para capturar a este señor cuando sé que en poquito tiempo está fuera. No, ya no. Y prefiero que como policía, prefiero que si estoy capturando, entonces me llegue el mensaje, no me detengas, aquí tienes un sobre. Y ya lo más grave, no quieres recibir el sobre, mañana te mueres. Y entonces el país empieza a ver policías muertos, fiscales muertos, jueces muertos. Entonces no podemos pedirles a los jueces que sean mártires. Es una barbaridad. Y el Estado no es capaz de ofrecerle garantías de ningún tipo. Ponerle 2 policías a un fiscal o a un juez no soluciona nada. Entonces estamos ante un círculo vicioso, de una parte en el sistema judicial y de otra parte, en efecto, el gobierno no ha sido capaz de gastar lo que tiene que gastar y en dotar de armamento, medios, recursos humanos, materiales para combatir el crimen organizado. Es decir, hay una inacción de una parte total y de otra parte un círculo vicioso. ¿Qué es lo grave? Lo grave es que no se plantean soluciones de ningún tipo. De ningún tipo. Y uno escucha al presidente en sus discursos, vamos a combatir, hemos combatido, no pactamos, no transamos. Y mientras tanto, cada día el crimen organizado toma más fuerza en el Ecuador. Por tanto, hay un gobierno totalmente ineficiente que perdió esta lucha. Ahora, muchos piensan, no, ya se va en noviembre. Sí, el problema es que nos queda agosto, septiembre, octubre. 3 meses de un gobierno que ya no existe, de un gobierno que mejor haría en irse a su casa mañana mismo. Entonces, desgraciadamente, Alexis, mientras no se tomen medidas reales, globales, pensando en un macro problema, pero también las que resuelven pequeñas cosas, no hay salida. Y las que resuelven pequeñas cosas, aunque sea algo cansino, he dicho claramente, tenemos jueces que están amenazados, sáquenlos del país, que despachen desde las embajadas del Ecuador en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que se vayan con sus familias. Pero el gobierno no actúa. Entonces yo creo que es desgraciadamente un escenario en el que estamos a la deriva, sin gobierno, con una sociedad aterrada y sin que realmente los candidatos que vienen hayan expresado una postura global de solución al problema. Entonces lo que tenemos es, por desgracia, unos meses durísimos hasta noviembre, luego un interinazgo, una transición muy complicada, absurda además desde mi punto de vista, porque pensar en 18 meses para un gobierno se va a tomar 6 meses nombrando ministros y cambiando altos cargos. Yo creo que el daño que le hizo Guillermo Lasso a la sociedad ecuatoriana es enorme. Si él, sabiéndose que no podía con el país, en lugar de ir a esta muerte cruzada, renunciaba, había un norte probablemente, una nueva visión, una oportunidad. Hoy día nos ha cerrado la oportunidad hasta noviembre, 1 año y pico de transición que va a ser tiempo perdido. Por desgracia, Alexis, es lo que tenemos, es lo que vivimos y al final del día somos los ecuatorianos normales los que tenemos que estar viviendo estos tiempos de terror. Ahora, doctor Campaña, usted mencionaba el tema de que no hay Estado y entre ese no hay Estado, no hay inteligencia. Y tenemos un secretario de Seguridad que ha responsabilizado en las últimas horas de los niveles de violencia a los propios ciudadanos, diciendo que es por falta de autoestima, porque hemos perdido los valores morales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso cómo lo recibe la gente? O sea, la gente va a indignarse al escuchar eso, viendo toda la inoperancia que han demostrado encima, que le responsabilizan a los propios ciudadanos de la falta de autoestima, cuando el Estado tampoco es que en provincias, por ejemplo, como la de Esmeraldas, que es una de las más afectadas por la violencia, no invierte, la abandona, y eso tampoco genera pues autoestima en los ciudadanos si ven una provincia totalmente en el abandono. ¿Qué opinión le merece ese tipo de declaraciones que hacen los funcionarios un poco como para lavarse las manos de su responsabilidad en el manejo de la seguridad? Son, Licenia, declaraciones irresponsables, son declaraciones de gente inepta, son declaraciones de gente que jamás debió llegar a un cargo público y menos un cargo público de tal trascendencia. Si el ecuatoriano común y corriente no tuviera autoestima, esta nación habría desaparecido hace mucho tiempo. Si lo que mantiene viva el Ecuador es la autoestima y el sentimiento del ecuatoriano normal de que esto tenemos que vencerlo, con trabajo, con fuerza, con garra. Esta nación, ¿por qué razón cada vez hay menos población?
porque el ecuatoriano prefiere ir a trabajar y buscar un futuro fuera. Porque si fuera sin autoestima y cómodo, lo más práctico es sumarse al crimen organizado, pues. Y eso no es lo que ocurre. Aquí tenemos a ecuatorianos que arriesgan su vida por buscar un futuro mejor y porque decidieron no contaminarse. Es decir, aquí hay gente valiosa, el ecuatoriano en su conjunto, gente valiosa. Lo que pasa es que desgraciadamente tenemos este tipo de gobernantes que ojalá jamás hubieran llegado al poder. Y ese es el problema de fondo, que finalmente dicen cualquier cosa, dicen lo que sea, y siguen allí. Un secretario de seguridad que haga estas declaraciones y que el presidente de la República no lo envíe a su casa a la media hora. Es que el presidente de la República es parte del mismo esquema de tal limitación que realmente espanta, indigna, asombra, alarma y merece únicamente rechazo. Yo creo que ya los ecuatorianos estamos cansados de este tipo de funcionarios, de este tipo de declaraciones, y al final del día lo que tratamos de hacer es sobrevivir mientras esperamos que alguien venga y trate de aglutinar con liderazgo a todas las fuerzas políticas, fuerzas institucionales, sector público, sector privado, para buscar entre todos una solución. Pero este tipo de funcionarios deberían estar en su casa hace mucho tiempo. Aparte de lo de Wagner Bravo, fíjese usted, doctor, bueno, ayer, en medio de todo el desastre este que estamos viviendo, ironizaba con respecto de que era el funcionario más buscado, ¿no? Porque secretario de seguridad, desde el domingo asesinan un alcalde, a la deportista Chancay, se originan todos los conatos de estos de incidentes en Guayaquil y Esmeraldas, Guayaquil viviendo además sus fiestas de fundación y en medio del caos, ¿no? Con buses quemados, con saqueos, etcétera. Y Wagner Bravo no aparecía, pero adicionalmente a Wagner Bravo, junto a él, el mismo día, fue posesionado Paco Moncayo, general de la República también, y Guillermo Lasso se refería a los dos como pesos pesados, como los que iban a llegar a poner mano dura. Pero fíjese usted que este gobierno siempre echó mano de gente uniformada. El señor Lara, ministro de Defensa, es un ex general. Zapata, ministro del Interior, es un policía retirado. Antes estuvo Patricio Carrillo. Fausto Cobo, general coronel del ejército, está encargado de la inteligencia, y después llegaron Bravo y Moncayo, que también eran generales. Y todo fracasó. Y quisiera también mencionarle con respecto a este relato que creó Lasso de los pesos pesados, recordarle aquel episodio en el que a Rafael Cuesta, en una entrevista en TC, el presidente le exhibió un cuadernito que decía era el programa de seguridad, pero era un cuadernito con, parece que, hojas vacías. Entonces, ¿cómo nos tomamos en serio así la administración de un país y mientras vemos que nos sigue costando vidas? Este mes superamos ya las 3.600 muertes violentas en lo que va del 2023. Yo quisiera un comentario suyo sobre eso, doctor, es decir, la línea esta militarista que ha ejercido el gobierno y que no le ha dado resultados. Ninguna línea iba a dar resultados, Alexis, ninguna, ni militarista ni no militarista. Porque el problema del Ecuador no se resuelve poniendo a un funcionario peso pesado, entre comillas. El problema del Ecuador parte porque la cabeza del gobierno, Guillermo Lasso, no tiene las condiciones para ser un gobernante de un país. Por tanto, esto de ir efectivamente con el cuadernito, que no se lo puedo dar, que es secreto, que es reservado, que vamos a ver, que vamos a combatir, es lírica, es declaración insustancial, porque tenemos por desgracia un presidente insustancial. Entonces ponen allí mañana al mejor experto en seguridad del mundo y fracasa. Y fracasa porque si la cabeza es un fracaso, es imposible que alguien para un mando medio funcione. Mire, me apena decirlo, pero empezó con mucho brío el ministro Cucalón. Se pensaba que la llegada de Cucalón iba a ser un aire distinto, un momento, un antes y un después del gobierno. Político con mucha experiencia, ¿no? Pero estuvo 15 días, Henry, mi buen amigo, estuvo 15 días y al final desapareció. Ya no existe Henry Cucalón. Y luego lo veíamos, desgraciadamente, entregando funditas de comida por allí en Esmeralda, Santo Domingo, no sé dónde. Entonces, cualquier persona inteligente como Henry, formado como Henry, honesto como Henry, sucumbe cuando llega a un gobierno que ya no es gobierno, que es cualquier cosa menos gobierno. Entonces, desgraciadamente, ya hoy por hoy, ojalá estos 3 meses se vayan rápido, porque nadie con buen criterio va a aceptar ningún cargo público importante en este gobierno, porque es un gobierno inútil, ineficiente.
De tal manera que hemos perdido una oportunidad, una magnífica oportunidad, y no se trata, como le decía al principio Alexis, de militaristas o no. Cualquiera que pongan allí fracasa, porque la cabeza es un fracaso. Duele decirlo, pero es lo que vemos. Pero yo ahí, a ver, me parece interesante lo que usted dice, porque además comparto, suscribo plenamente. De hecho, uno de mis comentarios en esta semana fue eso: no se le puede pedir mayor cosa a ninguno de los ministros si es que la propia cabeza está mal. Coincido totalmente con usted, doctor. Pero ahí quiero citarle algo que sobre todo los tuiteros en estos últimos días lo han recordado, y es como alguien que hizo campaña, porque dicen se preparó durante 10 años, pero más bien creo que lo que hizo fue campaña durante 10 años. Tuvo 3 elecciones presidenciales, finalmente en la última salió elegido, pero durante 10 años no pudo haber, aprendido algo. No sé si se preparó como para llegar a ser un presidente, un ejecutivo, pero 10 años estuvo detrás de la presidencia de la República para fracasar rotundamente como lo ha hecho e irse a mitad del periodo, doctor. 10 años de inversión. Mira lo que digo, Alexis, 10 años de inversión en una empresa electoral que lo iba a llevar a un sitial al que quería llegar por vanidad. Es decir, no es que el presidente se formó ni académicamente ni en ninguna otra área para dirigir un país. Tanto es así que ni siquiera tuvo equipo para gobernar. Porque si usted me dice, quiero ser presidente en los 10 años siguientes, voy a armar pues un grupo de 1.000, 2.000 expertos en las diferentes áreas. Y vamos en esos 10 años a decir, muy bien, el sector petrolero que tiene estas deficiencias, lo vamos a manejar con estas 200 personas. Y el sector eléctrico con este equipo. Y el sector justicia, el plan de reforma es este. Llegaron al poder y ¿qué hicieron? Absolutamente nada. Nada. No tenían ni siquiera con quién gobernar. Y cuando le quitaron a Aparicio, y le quitaron a Pozo, y le quitaron un par más por allí, el presidente se quedó desnudo. Porque al final del día, quien hacía los discursos del presidente era Aparicio, por eso lo sabemos. Entonces ya no tiene quien haga los discursos, el presidente está desnudo. Y al final del día, por eso digo, fue una maquinaria para la vanidad, fue una inversión para la vanidad. Triste decirlo, pero es lo que ahora se ha podido constatar claramente. Para finalizar, doctor, le pido su opinión respecto a este proceso de renovación de jueces que está tratando de implementar la justicia. ¿Usted ha podido conocer detalles de este concurso que se está planteando? ¿Qué opinión le merece? ¿Es viable, no es viable en las actuales condiciones? Bueno, el concurso hay que hacerlo, indudablemente, porque la ley manda a que se haga el concurso para las renovaciones parciales, por tanto hay que hacerlo. Ahora, ¿existen garantías de que va a ser un concurso transparente? Yo francamente lo dudo, lo dudo. Y he conversado con, no muchos, pero algunos abogados de prestigio, Guayaquil y Quito, pensando en la posibilidad de concursos o por dónde se avisora que pueden venir los candidatos. Y la verdad es que nadie dice voy a participar y voy a concursar. El concepto general es, este es un proceso que no ofrece garantías de transparencia y por tanto no hay posibilidades de que entremos en un concurso que no se presenta como transparente. Por tanto, hay que hacerlo, es inevitable porque es lo que la ley manda, sí. Tiene que hacerlo el Consejo de la Judicatura, sí, es lo que corresponde, pero desgraciadamente el Consejo no da garantías de nada.